Hoy abordaremos un tema que suele generar muchas dudas, tanto en los trabajadores como en las áreas de recursos humanos: las liquidaciones por años de antigüedad. La mayoría de las veces escuchamos frases como "me corresponde una liquidación de tantos días por año trabajado" o "me toca tanto por mi antigüedad". Pero la realidad es que en la Ley Federal del Trabajo no establece una figura exacta llamada así. Lo que sí regula son distintos conceptos que en la práctica se suman para formar lo que conocemos como liquidación. En esta clase vamos a revisar qué dice la ley sobre la indemnización, la prima de antigüedad y el finiquito. También vamos a ver cómo se relaciona con la antigüedad del trabajador, cómo se calculan y qué errores comunes cometen los departamentos de RH al aplicar estas disposiciones. Lo primero que debemos aclarar es la diferencia entre estos tres conceptos que suelen confundirse: finiquito, liquidación e indemnización. El finiquito es la suma de las prestaciones devengadas que se pagan al terminar una relación laboral. Aquí entran el aguinaldo proporcional, las vacaciones no disfrutadas con sus respectivas primas vacacionales, las partes proporcionales de utilidades y cualquier otra prestación generada. El finiquito se paga siempre, sin importar si el trabajador renunció, fue despedido o su contrato terminó. La liquidación, en sentido estricto, aparece cuando hay un despido injustificado. En este caso, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 48, establece que el trabajador tiene derecho a una indemnización constitucional de 3 meses de salario. Además, el artículo 50 indica que corresponde también el pago de 20 días de salario por cada año de servicio prestado. Estos 20 días son lo que muchas personas entienden como liquidación por año de antigüedad. Por su parte, la prima de antigüedad está regulada en el artículo 162 de esta ley. Esta consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio, con la limitante de que el salario base no puede ser superior al doble del salario mínimo general. La prima de antigüedad se paga tanto en casos de despido como de renuncia, siempre que el trabajador tenga por lo menos 15 años de antigüedad. Para entender mejor estos conceptos, veamos un ejemplo. Supongamos que un trabajador tiene 10 años de antigüedad en una empresa, con un salario diario integrado de 500 pesos. Si la empresa lo despide injustificadamente, se debe considerar los siguientes pagos: una indemnización constitucional, o sea, 3 meses de salario. Si su salario mensual integrado es de 15.000 pesos, se le deberán pagar unos 45.000. La indemnización por antigüedad. Estos son 20 días de salarios por cada año trabajado, o sea, son 200 días en total. A 500 pesos diarios equivalen a 100.000. La prima de antigüedad, que serían 12 días por cada año de servicio, o sea, son 120 días en total. A 500 pesos diarios equivaldrían a 60.000 pesos. Aquí habría que revisar el tope del doble del salario mínimo vigente, porque si el trabajador gana más que ese límite, la prima se calcula con ese tope. El finiquito son las partes proporcionales del aguinaldo, las vacaciones y otras prestaciones. La suma de todo esto conforma lo que en la práctica se conoce como liquidación por antigüedad. Es importante que los departamentos de recursos humanos tengan muy claros estos cálculos, porque muchas veces solo se paga el finiquito y se deja de lado la indemnización o la prima de antigüedad, lo que genera demandas laborales muy costosas. Por otro lado, también es común que algunos trabajadores piensen que siempre les toca liquidación por antigüedad, aun cuando renuncian con pocos años de servicio, lo cual es incorrecto. Un aspecto clave es la prima de antigüedad en caso de renuncia. La ley establece que si el trabajador renuncia voluntariamente, solo tendrá derecho a la prima de antigüedad si cuenta con 15 años o más de servicios prestados. Si tiene menos de ese tiempo, únicamente recibirá su finiquito.
Otro punto importante es el tope del doble del salario mínimo. Actualmente, si un trabajador gana más de esa cantidad, la prima de antigüedad no se calcula con su salario real, sino que con ese límite. Este detalle suele generar desacuerdo entre trabajadores de altos ingresos, pero la ley es clara en ese aspecto. Finalmente, no debemos olvidar que todos esos pagos deben realizarse de manera inmediata al momento de la separación laboral. La falta de pago oportuno genera la obligación de cubrir salarios caídos y actualizaciones que puedan multiplicar el monto de la condena en un juicio laboral. Como podemos ver, la llamada liquidación por año de antigüedad no es un concepto único establecido en la ley, sino es la combinación de indemnizaciones, prima de antigüedad y finiquito. Su cálculo depende del motivo de la separación laboral, del tiempo de servicio y del salario del trabajador. Para los departamentos de recursos humanos, dominar este tema es crucial, ya que un error puede costar mucho dinero a la empresa y provocar conflictos legales. La mejor práctica es siempre realizar los cálculos con base en la Ley Federal del Trabajo, tener en cuenta los topes legales y explicar al trabajador de manera clara qué conceptos se están pagando. Esto no solamente genera confianza y transparencia, sino también reduce significativamente el riesgo de demandas. Si esta clase te ayudó a entender mejor cómo funcionan las liquidaciones por antigüedad y qué dice la ley al respecto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás nuestras próximas clases sobre temas laborales aplicados al área de recursos humanos. Recuerda que el conocimiento es la mejor herramienta para defender tus derechos y para administrar de manera correcta cualquier empresa. Bye.